Me echaron de mi propio cuarto, pero no me quejé. Solo mostré la escritura de la casa. La reacción de ellos no tuvo precio. El día que recibí una oferta de trabajo, Cynthia, la esposa de mi primo, anunció que estaba embarazada. Justo en medio de la celebración familiar, Cynthia soltó de repente: ahora que Sierra consiguió trabajo y yo estoy embarazada, se va a poner complicado seguir viviendo juntas cuando nazca el bebé. Creo que Sierra debería mudarse, dijo con una expresión fría. Ya consiguió empleo, y ahora que estoy esperando un bebé, va a ser difícil cuando nazca. La sala se quedó en silencio al instante, y las caras del tío Marcos y la tía Lucía se pusieron súper incómodas. Cynthia, que por lo general era callada, nunca me había hablado con un tono tan helado. Siempre pensé que ella era buena onda, así que respondí con amabilidad: no tiene por qué ser un problema. Yo no soy hombre, y cuando nazca el bebé, incluso puedo ayudarte a cuidarlo. No va a haber espacio para todos. ¿Cómo así?, dije, tratando de ser comprensiva. Podemos arreglar el ático y dejar todo listo para tu familia. Espacio va a sobrar. La casa era grande, un dúplex con varios cuartos en cada piso. Llevábamos años viviendo cómodamente en el segundo piso. Cynthia me lanzó una mirada extraña. La tía Lucía intervino, intentando calmar las aguas. Cynthia, no te preocupes. Vamos a asegurarnos de que ni tú ni el bebé pasen incomodidades. Pero Cynthia aún no había terminado. Cuando nazca el bebé, voy a estar en cuarentena, no me voy a poder mover bien, ni vestir sola. No es correcto tener una extraña en la casa. De repente, cambió su tono. Sierra, no es que quiera obligarte a irte, pero ya llevas tantos años viviendo aquí. ¿No crees que ya es hora de tener tu propio espacio? Viendo que mi expresión cambiaba, Cynthia siguió. Tus papás murieron cuando aún estabas en la universidad y en el posgrado. Mis suegros te mantuvieron todo ese tiempo. Hoy en día, toda mujer joven es independiente, ¿no? Ya es hora de que te dé vergüenza y vivas sola. Miré al tío Marcos y a la tía Lucía. El tío Marcos, que había estado callado todo el tiempo, golpeó la mesa con fuerza y gritó: ¡Basta, Cynthia! ¡Te pasaste de la raya! Jason, lleva a tu esposa al cuarto ya. Jason, mi primo, corrió a defender a su esposa. Papá, Cynthia está embarazada. ¿Por qué le gritas así? Y además, no está equivocada. El tío Marcos perdió la paciencia del todo. Golpeó su vaso sobre la mesa y le gritó a Jason: entonces te puedes ir con ella. Cynthia no se equivocaba en una cosa. Mis padres murieron cuando yo era joven. Mi papá, Esteban, era dueño de una empresa, y mi mamá, Mariana, era arquitecta. Hace 7 años, los dos tuvieron un accidente automovilístico y entraron en coma. En esa época, yo estaba por hacer el examen de ingreso a la universidad, dividida entre los estudios y el hospital. Hubo un momento en que pensé en contratar una enfermera. Cuando el tío Marcos se enteró, vino a hablar conmigo. Sierra, no tienes que contratar a nadie. Lucía y yo nos encargamos de ellos. Dudé. Mi tío siempre había sido bueno conmigo, pero cuidar de una persona en coma ya es difícil. Imagina a 2. No hay problema, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Son mi hermana y mi cuñado. Nadie los va a cuidar mejor que la familia. Además, doña Marta, que compartía cuarto con mis padres en el hospital, me contó que algunas enfermeras maltrataban a los pacientes. Llagas, abandono. No era raro. Después de pensarlo mucho, acepté. Y le pagué al tío Marcos y a la tía Lucía el triple del promedio para que los cuidaran. Y los cuidaron bien. Cada vez que los visitaba, no había mal olor ni suciedad. Cuidaron de mis padres más de 1 año, hasta que los 2 fallecieron. Me fui a estudiar a otra ciudad. Mucha gente me sugirió vender la casa familiar, pero no pude. Esa casa había sido el hogar de mis padres. Cada árbol y cada rincón diseñado por mi mamá. Quería a alguien de confianza para cuidarla mientras yo estaba lejos. Cuando el tío Marcos se enteró, se ofreció, y ellos se mudaron allí y se quedaron por años. Cuando empecé el posgrado, el tío Marcos y la tía Lucía insistieron en que volviera a casa, diciendo que podían ayudarme. Pero después de la escena de hoy con Cynthia, entendí por qué siempre había sido tan distante conmigo. Después de que Jason y Cynthia se fueron, le pregunté al tío Marcos: ¿ella no sabe lo de la casa? La tía Lucía respondió medio incómoda: eso fue culpa mía. Le dije a Cynthia y a la familia de ella que la casa era nuestra. Ya sabes cómo es.
La familia de Jason solo iba a dejar que se casaran si él tenía casa propia. Y como no teníamos dinero, mentimos. Lo entendí. El tío Marcos nunca fue muy responsable. Mis padres le consiguieron varios trabajos, pero nunca duraba en ninguno. Siempre dependía de nuestra ayuda para empezar algo. Pero en los últimos años, el tío y la tía fueron muy buenos conmigo. Le hablé con cariño. La verdad siempre sale. Mejor decirle a Cynthia de una vez. Si de verdad necesitan una casa, tengo otra que les puedo ofrecer. El tío respondió. Sierra, ya hiciste más que suficiente por nosotros. No te preocupes. Jamás abusaría de tu generosidad. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Tío, somos familia. No digas eso. Si no fuera por ustedes, yo ni siquiera tendría un hogar. Con su palabra, dejé el tema de lado. En los días siguientes, veía a Cynthia por la casa, siempre lanzándome miradas frías o soltando comentarios venenosos mientras veía la tele. Hay gente que no tiene vergüenza de vivir en casa ajena como si fuera la dueña, y lo peor es que nadie puede echarla. Algunas se creen princesitas mimadas, como si todos las quisieran, pero en realidad nadie las aguanta. Yo me quedaba callada, esperando que el tío Marcos y la tía Lucía se encargaran del asunto. Había empezado el nuevo trabajo y estaba hasta el cuello de pendientes. Siempre me quedaba tarde en la oficina, llegando a casa cuando todos ya dormían. Una noche llegué un poco más temprano, pero ya estaba oscuro. La casa estaba en silencio. Subí despacito, solo queriendo tirarme en la cama. Pero en cuanto me acosté, escuché un grito agudo. ¡Ay! Salté asustada, y las luces se encendieron. Ahí estaba Cynthia, en camisón, acostada en mi cama, mirándome con cara de susto. El tío Marcos y la tía Lucía corrieron al cuarto. ¿Qué pasó?, preguntó el tío. Traté de mantener la calma. Cynthia, ¿qué haces en mi cama? Su cara se puso helada. Esta casa es mía. Puedo dormir donde quiera. Fruncí el ceño, confundida y molesta. La tía Lucía me sacó del cuarto, tratando de calmar el ambiente. Sierra, se me olvidó avisarte. Cynthia se mudó a tu cuarto. ¿Cuándo?, pregunté. Esta tarde. Dijo que quería aprovechar la luz del sol de la ventana grande. Mi cuarto, que mi madre había diseñado especialmente para mí, tenía una enorme ventana de piso a techo. Cuando salía el sol, se llenaba de luz. En invierno, era el rincón más acogedor de la casa. Me dolió mucho que la pusieran en mi cuarto sin ni siquiera consultarme. La tía Lucía notó mi molestia e intentó suavizar el tono aún más. Sierra, perdón por no pedirte permiso, pero Cynthia está embarazada y sus náuseas matutinas están muy fuertes. Dijo que la luz del sol la ayuda un poco. Tenía amigas embarazadas. Sabía que el embarazo podía alterar las hormonas y hacer que una mujer actuara raro. El tío Marcos salió del cuarto con cara de pocos amigos. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo se embaraza, pero nadie actúa así. No puedes simplemente quedarse con tu cuarto. Cynthia tiene que salir de ahí. Rápidamente intervine. Todo bien, tío Marcos. Él siempre fue súper protector conmigo. Pasara lo que pasara. No quería causar una pelea entre él y la tía Lucía, así que dije, de verdad, no hay problema. Dormiré en otro cuarto. Cynthia está embarazada. Necesita más el espacio. El tío Marcos dudó, visiblemente incómodo. Pero eso no es justo para ti. Sonreí levemente. Somos familia. No es gran cosa. Solo dime dónde pusieron mis cosas. La tía Lucía respondió. Las llevamos al cuarto del ala oeste. El cuarto del oeste era el más pequeño de la casa. No entraba casi nada de sol y solo tenía una ventanita. Originalmente era el cuarto de servicio. Pasar del mejor cuarto de la casa al peor fue un golpe duro. Pero ver la cara preocupada del tío Marcos me hizo tragarme el orgullo. El día que firmé mi primer contrato importante en el trabajo, pasé por casa en la tarde para recoger unos documentos. Pensé en invitar a la tía Lucía a celebrar conmigo en una cena, pero al acercarme a la puerta de su cuarto, escuché una conversación. ¿Y ahora qué hacemos? Cynthia dijo que si no sacamos a Sierra de la casa pronto, nunca nos dejará ver al nieto, dijo la tía Lucía, angustiada. Solo tenemos que esperar un poco más, respondió el tío Marcos. ¿Esperar qué? Cynthia ni siquiera ha dejado que Jason duerma con ella estos días. La voz de la tía Lucía temblaba. ¿Y el medicamento? Llevamos más de 3 años dándoselo a Sierra y todavía está viva y bien.
¿Cuándo se va a morir? Se me erizó la piel. ¿Qué medicamento? La verdad me golpeó como un puñetazo. La tía Lucía quería que muriera. Y todo cobró sentido. Desde que volví a casa, mi salud había empeorado. Antes era fuerte, saludable. Ahora cualquier brisita me dejaba en cama. Sangrados nasales, caída de cabello, todo sin explicación. ¿Cómo crees que murieron sus padres?, dijo el tío Marcos con frialdad. Los drogamos hasta la muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mis padres estaban estables y de repente empeoraron? La tía Lucía suspiró. ¿Aumentamos la dosis? El tío Marcos lo pensó un momento y asintió. Puede que funcione. Sus padres duraron 1 año. Ella ya lleva 3 desde que volvió. Si se muere ahora, nadie sospechará nada. Hubiera sido mejor atropellarla hace años, agregó. Ya se gastó casi toda la herencia de los padres. Pero tranquila, igual todo va a ser nuestro. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi mente se quedó en blanco. La bondad del tío Marcos era pura fachada. Me habían engañado todo este tiempo. ¿Y la muerte de mis padres? Nunca fue un accidente. Bajé las escaleras tambaleando, mareada, pasando por la sala donde Cynthia veía televisión. ¡Cierra! Me llamó con un tono sorprendentemente amigable. ¡Ven acá! Aún en shock, logré responder. ¿Necesitas algo, Cynthia? Estaba pensando. Empezó con voz melosa. No está bien echarte justo ahora que empezaste a trabajar. ¿Qué quieres decir con eso? No somos exactamente familia, ¿cierto? Jason ya mantiene toda la casa. Ahora que tú tienes trabajo, deberías ayudar también. Lo justo sería que empieces a pagar 10,000 pesos al mes por los gastos. Pagarías más si alquilaras por ahí. Ah, entonces ese era su juego. Sonreí, pero con frialdad. Tiene todo el sentido, Cynthia. Pero creo que no sabías. Esta propiedad es mía. Cynthia se congeló, mirándome sin creerlo. ¿Qué? Eso es imposible. Es verdad, respondí firme. No solo la casa, sino todos los gastos. Comida, luz, agua, todo lo pago yo. Antes de que volviera, el tío Marcos se encargaba de la propiedad y me pedía dinero cada mes para el mantenimiento. Siempre decía que se rompió el cortacésped, que había que pintar una pared. Yo era estudiante, no entendía mucho, así que le mandaba lo que pedía. Desde que volví, asumí todas las cuentas de la casa. Mientras hablaba, pensé que necesitaba revisar las finanzas con más cuidado. ¡Estás mintiendo!, gritó Cynthia justo cuando el tío Marcos y la tía Lucía entraban en la sala, sorprendidos de verme allí. La tía Lucía fue la primera en hablar. «Cierra, ¿por qué volviste tan temprano?» Antes de que pudiera responder, Cynthia me señaló. «Mamá, está diciendo que la casa es suya. ¿Es cierto eso?» Los rostros de ambos se ensombrecieron al instante. La tía Lucía intentó disimular. «Claro que no, Cynthia. Solo está bromeando». Me lanzó una mirada de advertencia. La ignoré. Saqué la escritura de la casa del bolso y la lancé sobre la mesa de centro. Nunca imaginé que una simple hoja de papel pudiera desatar tal tormenta. Cuando coloqué la escritura de la casa sobre la mesa del salón, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Cynthia, con los ojos desorbitados, balbuceó. ¿Esto qué es? La escritura de la casa, respondí con calma. Mi madre me la dejó antes de fallecer. Jason se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. ¡Eso es mentira! Mis padres dijeron que esta casa era suya. Tía Lucía intentó intervenir, pero su voz temblorosa apenas se escuchaba. Cierra, cariño. Quizás haya un malentendido. No hay ningún malentendido, tía. Solo verdades que han estado ocultas demasiado tiempo. Me giré y salí del salón, dejando atrás las miradas atónitas. Subí a mi habitación, o mejor dicho, a la que solía ser mi habitación antes de que Cynthia decidiera ocuparla sin mi consentimiento. Al abrir la puerta, el olor a su perfume barato me golpeó como una bofetada. Mis cosas habían sido arrinconadas en una esquina, como si fueran trastos viejos. Recogí mis pertenencias en silencio. Cada objeto era un recuerdo, una parte de mí que había sido desplazada sin consideración. Mientras empacaba, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, descubrí cartas y fotografías de mis padres, momentos felices que creía perdidos. Entre ellas, una carta dirigida a mí, escrita por mi madre poco antes del accidente.
Querida Sierra, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre te amé y que todo lo que hice fue por tu bienestar. Confía en tu intuición y no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Mi madre, incluso en la distancia, seguía guiándome. Con renovada determinación, decidí que era hora de tomar el control de mi vida y de mi legado. Al día siguiente, contacté a una antigua compañera de la universidad, Leticia, ahora una abogada reconocida en Madrid. Le expliqué la situación y le mostré la escritura de la casa. Esto es claro como el agua, Sierra, dijo Leticia después de revisar los documentos. Esta propiedad es tuya por derecho. Podemos iniciar acciones legales para desalojar a quienes la ocupan ilegalmente. Quiero hacerlo, pero de manera que entiendan el daño que han causado, respondí. No busco venganza, sino justicia. Leticia asintió, comprendiendo mi postura. Esa noche, mientras cenaba sola en una pequeña taberna del barrio, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Mis tíos, que una vez fueron mi familia, habían traicionado mi confianza. Cynthia, con su actitud arrogante, había menospreciado mi dolor y mi historia, pero ya no permitiría que me pisotearan. Al regresar a casa, encontré a Cynthia en el salón, hablando por teléfono. Al verme, colgó rápidamente y me lanzó una mirada desafiante. ¿Disfrutando de tu victoria?, preguntó con sarcasmo. No se trata de ganar o perder, Cynthia. Se trata de respeto y de justicia. Ella bufó y se marchó sin decir más. Subí a mi habitación, decidida a seguir adelante con el plan. Sabía que el camino no sería fácil, pero con el apoyo de Leticia y la memoria de mis padres como guía, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en el despacho, Leticia me llamó con urgencia. Sierra, he encontrado algo más en los registros. Tu madre tenía una cuenta bancaria secreta con una suma considerable de dinero. Y hay movimientos recientes que indican que alguien ha estado retirando fondos. Cuando Leticia me contó por teléfono lo de la cuenta bancaria secreta, sentí como si el suelo temblara bajo mis pies. Colgué, cogí el primer tren a Madrid esa misma tarde y me reuní con ella en su despacho, en la calle Alcalá. El sol del atardecer entraba a través de las persianas, mientras Leticia me extendía los papeles con una expresión que mezclaba rabia y preocupación. Sierra, tu madre abrió esta cuenta en el Banco Santander 6 meses antes del accidente. Hay más de 200.000 euros registrados originalmente, pero solo quedan 15.000. Me quedé helada. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha estado sacando dinero? Alguien con acceso al número de identificación fiscal de tu madre y una autorización firmada que claramente ha sido falsificada. Hemos enviado una solicitud formal para obtener las imágenes de las personas que hicieron los retiros en sucursal. Me miró con seriedad. Pero tengo una sospecha. No necesitaba que lo dijera. Ya lo sabía. ¿Marcos?, pregunté, la voz apenas un susurro. Leticia asintió. Todo apunta a él. Sentí un ardor en el pecho. No era solo por el dinero. Era el simbolismo, la traición silenciosa que se escondía detrás de cada retiro. Eran los ahorros de mi madre, su precaución, su amor por mí, guardado en cifras. ¿Puedo presentar cargos? Sí, y lo haremos, pero antes. Leticia se inclinó hacia mí. Quiero que estés preparada para lo que venga. Esto va a remover muchas cosas, no solo en tu familia, sino también en ti. Asentí en silencio. Dentro de mí, algo se quebró. Ya no era la joven sumisa que aceptaba vivir en el cuarto más oscuro de su propia casa. No. Ahora era la heredera legítima de un legado que habían intentado borrar. Cuando volví a Toledo, entré en casa sin hacer ruido. Era tarde. Subí al segundo piso, pero algo me detuvo. Luces encendidas en la cocina. Voces bajas. Me acerqué. Ella sospecha algo, decía Cynthia. Está demasiado tranquila. No puede hacer nada sin pruebas, respondió Jason. Además, mi madre me aseguró que la cuenta ya estaba vacía. No va a encontrar nada. ¿Y si encuentra la autorización falsa? La voz de Cynthia subió ligeramente de tono. ¿Sabes lo que eso significa? Prisión, Jason. ¡Cállate!, gritó él golpeando la mesa. Esto fue idea de tus padres también. Ellos fueron los que nos animaron a tomar lo que era justamente nuestro. Me alejé, temblando. Ya no era solo Marcos.
Era toda una red de manipulación. Incluso los padres de Cynthia, a quienes apenas conocía, estaban implicados. Al día siguiente, fui directamente al notario que había llevado los papeles de herencia de mis padres. Un hombre mayor, de voz suave y mirada honesta. Tu madre me pidió que mantuviera en secreto la cuenta, pero cuando ella falleció, Marcos vino con una carta que supuestamente tú habías firmado, autorizándole a gestionarla. Parecía legítima, pero ahora, viéndote, dudo de todo. Le pedí una copia. La firma no era la mía, ni remotamente parecida. Todo encajaba. Cada sonrisa falsa, cada favor ofrecido, cada eres como una hija para nosotros. Regresé a casa. Esta vez no iba a esconderme ni actuar con diplomacia. Reuní a todos en el salón. Marcos, Lucía, Jason, Cynthia. El ambiente estaba cargado. Sé todo, dije sin rodeos. La cuenta bancaria. Las autorizaciones falsas. Los retiros. Las caras se congelaron. Cynthia palideció. Jason me miró como si viera un fantasma. Marcos intentó hablar, pero levanté la mano. No digáis nada. Solo vine a avisaros. En una semana, todos fuera. He iniciado un proceso judicial. Esto no es negociable. Lucía comenzó a llorar. Marcos me miró como si no me reconociera. ¿Qué te ha pasado, Sierra? ¿Dónde quedó la niña dulce que criamos? Esa niña murió en el mismo hospital donde murieron mis padres, respondí. Y vosotros la enterrasteis. Subí a mi cuarto con el corazón latiendo como un tambor. Me sentía viva. Por primera vez, verdaderamente viva. Me senté frente al ordenador, dispuesta a revisar mis finanzas, cuando encontré un correo electrónico sin abrir. Era de una tal Elena García Ortega. El asunto. Tu madre y la mía eran la misma persona. Recuerdo que estuve varios minutos mirando esa pantalla sin moverme. El nombre Elena García Ortega me era completamente desconocido. Pero esas pocas palabras en el asunto del correo electrónico me atraparon como una garra cerrándose en mi pecho. Tu madre y la mía eran la misma persona. Con el corazón en un puño, abrí el mensaje. Decía: Hola Sierra, sé que esto será una sorpresa. A mí también me costó creerlo cuando encontré las cartas. Mi madre, bueno, la mujer que creí que era mi madre, falleció hace 2 meses. En sus cosas encontré una caja con documentos y fotografías. Hay cartas escritas por Mariana, tu madre, y una en particular, fechada en 1992, donde le explica por qué no puede quedarse con la niña que está por nacer. Esa niña soy yo. Entiendo si necesitas tiempo, pero si estás dispuesta, me gustaría conocerte. Estoy en Salamanca, no espero nada de ti, solo quiero entender. Elena. Me quedé sin aire. Sentí que el mundo giraba más rápido de lo normal. ¿Mi madre había tenido otra hija antes de mí? ¿Por qué nunca me lo dijo? Cogí el tren esa misma tarde a Salamanca, con una ansiedad que me arañaba el estómago. El viaje se me hizo eterno. Releí el correo una y otra vez, buscando alguna señal de mentira, algún tono oportunista, pero no lo encontré. Era sincero, desnudo, doloroso. Nos encontramos en una cafetería antigua, cerca de la Plaza Mayor. Elena ya estaba allí, sentada junto a la ventana. Tenía el pelo rizado, oscuro, y los mismos ojos verdes que mi madre. Nos miramos, y fue como si el tiempo se detuviera. Sierra, dijo levantándose. Gracias por venir. No estoy segura de qué decirte, admití. Yo tampoco. Solo... gracias. Nos sentamos. Sacó una carpeta cuidadosamente organizada. Fotos, cartas, un mechón de cabello atado con un lazo rojo y una nota que reconocí al instante como escrita por mi madre. Esto lo escribió cuando tenía 23 años, explicó Elena. Vivía en Zaragoza, estaba sola, asustada. Decía que no podía cuidarme, pero que algún día me buscaría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre nunca me habló de ti, dije, apenas en un susurro. Nunca mencionó nada. La vida que llevó contigo fue diferente. Quizás quiso empezar de cero. Pero era su hija. Y tú también. No estoy aquí para competir por su amor, Sierra. Solo quería que supieras que existo, que hay una parte de ella en mí también. Nos quedamos en silencio un buen rato. Algo en ella me resultaba familiar. Su manera de mirar, la forma de tocar la taza de café, cosas pequeñas que solo alguien criado por Mariana entendería.
Quiero saber más de ti, le dije finalmente. Si estás dispuesta. Claro, podemos ir despacio, o rápido si prefieres. Sonrió, nerviosa. Nos abrazamos al salir. Un abrazo torpe, pero sincero. No sabía si eso nos convertía en hermanas, pero algo dentro de mí se sintió más completo. Al volver a Toledo, noté que algo estaba raro. La casa estaba silenciosa. Demasiado. Entré con cautela. El salón estaba vacío. Subí lentamente al segundo piso. Las puertas estaban abiertas. Los armarios, vacíos. Mis tíos y los demás se habían ido. Sin avisar, sin decir una palabra. Solo una nota sobre la mesa. No lucharemos contra ti, pero tampoco pediremos perdón. Me senté intentando entender cómo sentía. No era alivio, tampoco tristeza, era algo en el medio. Algo agrio. Me dirigí a mi habitación y me sorprendió encontrar la caja de cartas de mi madre, abierta. No como si alguien la hubiese revisado, como si la hubieran querido destruir. Algunos sobres estaban rasgados, arrugados, y uno en particular tenía una esquina quemada. Lo abrí temblando. Dentro había una nota escrita a mano. No era de mi madre. Sabemos que has estado removiendo el pasado. Hay cosas que es mejor no saber. La sangre puede costar caro. Esa noche no dormí. Por primera vez, entendí que esto iba mucho más allá de una disputa familiar. Alguien más estaba involucrado. Alguien que no quería que descubriera toda la verdad. Desde aquella noche no dormí bien. Me despertaba varias veces con el corazón latiendo como si me persiguiera algo invisible. La nota anónima me había dejado una herida nueva, el miedo. No era la típica sensación de quizá me vigilan, era más profundo. Era el peso de saber que, al escarbar en el pasado, había pisado algo venenoso. Al día siguiente, fui directa al despacho de Leticia. Tenía la nota en la mano, arrugada por tanto apretarla. Esto apareció en mi habitación, le dije, colocándola sobre su escritorio. Ella la leyó en silencio. Frunció el ceño, luego se levantó y cerró la puerta con seguro. ¿Quién tiene acceso a tu casa ahora que tus tíos se han ido? Nadie, eso creo. Cambié las cerraduras hace 2 días, por si acaso. Pero esto... Miré la nota como si aún no fuera real. Esto es una amenaza directa. Leticia sacó su móvil y comenzó a marcar. Voy a llamar a un contacto en la Policía Nacional. Esto ya no es solo un tema legal, Sierra. Alguien se siente amenazado por lo que has encontrado. Y si están dispuestos a intimidarte, hay que actuar antes de que den un paso más. Mientras esperábamos que llegara el inspector, me quedé sola en el despacho. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Elena. ¿Y si todo estaba conectado? ¿Y si el abandono de mi madre a Elena no fue voluntario, sino forzado por algo o por alguien? La llegada del inspector me sacó del laberinto mental. Se llamaba Mateo Salgado, un hombre de mirada seria pero voz pausada. Le mostré la nota y le conté lo esencial. Omití algunas cosas. Aún no sabía en quién confiar. ¿Recibiste alguna otra amenaza antes? ¿Algo similar? No, respondí. Solo esta. Pero también descubrí que la cuenta de mi madre fue vaciada ilegalmente. Y ahora resulta que mi madre pudo haber tenido otra hija, antes que yo. Todo esto se ha vuelto una red de mentiras. Mateo asintió lentamente, anotando en una libreta. ¿Hay alguien que crea que pueda salir perjudicado si descubres más sobre tu pasado? Sí, dije sin dudar. Mis tíos, y la familia de Cynthia. Pero hay algo más, alguien más. Le entregué la carta parcialmente quemada, la que casi destruyeron. Él la observó con detenimiento, con guantes y todo. Esto no lo hace alguien sin experiencia. El corte, la forma del quemado. Alguien intentó eliminar esto sin llamar demasiado la atención. ¿Qué puede significar eso? Que estás molestando a gente que no quiere ser descubierta. Cuando salí del despacho de Leticia, el aire de Madrid me pareció más denso, como si cada mirada en la calle ocultara algo. Tomé el tren de vuelta a Toledo con la sensación de que alguien me seguía. Esa misma noche, Elena me llamó. Su voz estaba temblorosa. Sierra, tengo que contarte algo. ¿Qué ha pasado? Una mujer vino hoy a casa. No se presentó ni dijo quién era. Bien. Solo dejó una caja. Dijo que era una parte de la verdad, y se fue. ¿La abriste? Sí. Hay documentos, fotografías,
y una carta con el membrete de una clínica, de hace casi 30 años. Tiene el nombre de Mariana García Ortega, como paciente, pero no era por embarazo, era por una denuncia por agresión. Me quedé muda. ¿Mi madre denunciada? ¿Agresión? ¿Dónde está esa clínica? En Zaragoza. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir allí. La única forma de protegerme era conocer toda la verdad, incluso la más fea. Corté la llamada, cerré las ventanas de casa, aseguré la puerta y me senté a planear mi viaje. Al día siguiente, estaría en Zaragoza, en busca de respuestas que, hasta entonces, nadie había querido darme. Pero antes de apagar el teléfono, un mensaje me llegó por WhatsApp desde un número desconocido. Vas demasiado lejos, vuelve atrás, Sierra, o acabarás como ellos. No decía más, solo eso, y una fotografía adjunta. Era la tumba de mis padres. Amaneció antes de que pudiera cerrar los ojos. El mensaje con la foto de la tumba de mis padres seguía ahí, como una losa sobre el pecho. No lo borré. Ni siquiera lo reenvié a Leticia. No quería compartirlo. No aún. Era mío. Como si de alguna forma enferma, aquella amenaza me acercara más a ellos, a su dolor, a su muerte. Cogí el coche temprano y conduje hasta Zaragoza. 6 horas de carretera, cruzando campos dorados y pueblos silenciosos. Llevaba los dedos entumecidos por aferrar el volante y la mandíbula tensa por morderme el pensamiento una y otra vez. ¿Qué pasó realmente con mi madre antes de que yo naciera? Llegué a la ciudad al atardecer. Me alojé en una pensión pequeña, cerca del centro, con olor a madera vieja y café quemado. No podía dormir, ni leer, solo mirar el techo, sintiendo que todo lo que creía saber estaba a punto de ser desmantelado. Al día siguiente fui a la clínica. La fachada era moderna, pero en la recepción aún conservaban un archivo físico en el sótano. Tuve que esperar casi 2 horas para que la jefa de archivo, una mujer llamada Adela, encontrara la carpeta. Me miró como si tuviera un secreto entre manos. No puedo mostrarte esto oficialmente, ¿vale? Pero si te dejo sola con la carpeta 5 minutos... No he visto nada. Le agradecí con una sonrisa nerviosa. Cuando abrió la carpeta, sentí que el corazón se me salía por la garganta. Nombre: Mariana García Ortega. Fecha de ingreso: 14 de septiembre de 1992. Motivo: lesión ocular y contusiones en costillas. Paciente declara agresión por parte de su pareja. Esteban Martín Castaño. Esteban. Mi padre. No, susurré. Las hojas se movían entre mis dedos como cuchillas. El informe detallaba una pelea violenta. Mariana llegó sola. Estaba embarazada de 2 meses. Decía tener miedo por su vida. Declaró que era la segunda vez que ocurría algo así. No quiso presentar denuncia oficial. Se fue por voluntad propia a las 48 horas. Un nudo se formó en mi garganta. Aquello no tenía sentido. Mi padre siempre fue cariñoso. Firme, sí. Pero jamás lo imaginé levantando la mano. La carpeta tenía una nota más, escrita a mano por un médico. Paciente en situación de vulnerabilidad. Posible conflicto emocional. Sospecho que oculta información para proteger a alguien. Me quedé allí sentada, sin saber cómo respirar. ¿Y si no todo era blanco o negro? ¿Y si las heridas de mi madre no fueron solo físicas, sino mentales, generacionales? Salí de la clínica con la carpeta bajo el abrigo. No podía dejarla allí. Tenía que mostrarle aquello a Elena. Quizá entre las dos pudiéramos entender mejor. Esa misma noche nos encontramos en mitad del camino, en un hotel rural de Soria. Era un sitio tranquilo, donde nadie nos reconocería. Elena se sentó en el borde de la cama con los ojos fijos en los papeles que yo acababa de entregar. Entonces, ¿crees que nuestro padre fue...? No lo sé. La interrumpí. No estoy segura de nada, pero esto cambia todo. Elena cerró la carpeta con cuidado. Me miró fijamente. Sierra, hay algo más que no te he contado. Cuando esa mujer me entregó la caja, también dijo un nombre. Dijo que tenía que encontrar a una mujer en Bilbao. Se llama Emilia Ríos. ¿Quién es? No lo sé exactamente, pero la mujer dijo: ella estuvo con Mariana hasta el final, y también sabe lo de Marcos. Me quedé inmóvil. ¿Qué podía saber alguien en Bilbao sobre mi madre y sobre mi tío? Al día siguiente, de camino a Toledo,
llamé a Leticia para contarle todo. Cuando le mencioné el nombre de Emilia Ríos, guardó silencio al otro lado de la línea. ¿Leti? Conozco ese nombre, dijo finalmente. Emilia fue la enfermera principal de tus padres cuando estaban en coma. Frené el coche de golpe en medio del arcén. ¿Qué? Sí, me lo mencionaste hace años, cuando hablábamos de la clínica donde estuvieron. ¿Nunca supiste que ella desapareció repentinamente después de la muerte de tus padres? ¿Desapareció? Sí. Dejó el trabajo sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ella. El silencio se apoderó del coche. Mi mente solo podía pensar en una cosa. Si Emilia sabía algo sobre Marcos, ¿sería ella quien dejó la nota en mi habitación? No podía esperar más. Iba a ir a Bilbao. Iba a encontrarla. Pero justo cuando colgué con Leticia, recibí otro mensaje. Era un vídeo. Lo abrí con el pulso acelerado. Era una grabación de seguridad, captada desde una cámara en el interior de mi casa. En la imagen se veía a Marcos, con guantes, entrando en mi habitación y rebuscando entre mis cosas. Ver a Marcos en ese vídeo fue como recibir una bofetada en plena cara. No podía dejar de mirar la pantalla. Su silueta reconocible, sus movimientos rápidos pero nerviosos, la forma en que abría mis cajones, los armarios, incluso mi diario. Como si buscara algo. Y lo peor fue que no parecía ni sorprendido, ni avergonzado. Era como si sintiera que tenía derecho a hacerlo. Como si aún creyera que esa casa, mi casa, le pertenecía de alguna forma. Se me revolvieron las tripas. Envié el vídeo directamente a Leticia. Esto es allanamiento, ¿verdad? Y robo si falta algo. Vamos a usar esto, Sierra. Esta vez no solo los vamos a sacar por la vía legal, los vamos a enterrar socialmente. Colgué con ella y fui directa a la comisaría. Hice la denuncia con el vídeo. Expliqué todo el contexto, desde las amenazas hasta los antecedentes con la cuenta bancaria. El inspector Salgado me miró serio, esta vez sin anotar nada. Te estás metiendo con algo muy feo, Sierra, y creo que apenas has arañado la superficie. ¿Qué quieres decir? Recibimos una llamada anónima esta mañana, sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Decían que eras peligrosa, que estabas desequilibrada, que estabas acosando a tus tíos y que quizá necesitabas ayuda psiquiátrica. Quieren descreditarte, Sierra. Se me secó la garganta. ¿Van a hacer algo? No, claro que no. Sabemos diferenciar una llamada malintencionada. Pero que estén tratando de invertir la narrativa te dice todo lo que necesitas saber. Esto no va a ser solo una batalla legal, es personal. Y están desesperados. Volví a casa con una mezcla de rabia y resolución en el pecho. Ya no iba a contenerme. Esa noche redacté una carta formal con ayuda de Leticia, solicitando la apertura de una investigación judicial sobre el patrimonio de Marcos y Lucía durante los últimos 10 años. Tenía derecho a hacerlo, como parte interesada de la herencia de mis padres, y tenía pruebas suficientes para sospechar de malversación, fraude y falsificación documental. Al día siguiente, me reuní con Elena en Madrid. Quería contarle todo. Ya no podía ocultarle nada. Cuando le mostré el vídeo, apretó los labios y miró al suelo. Hay una parte de mí que quiere llorar, y otra que quiere gritar. Bienvenida a mi mundo, le dije. ¿Y la mujer de Bilbao? Preguntó. ¿Emilia? Ya lo tengo todo preparado. Salgo mañana a primera hora. Quiero ir contigo. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Sí. Si mi madre y la tuya eran la misma persona, entonces todo esto me toca tanto como a ti. No quiero seguir viendo esto como una espectadora. Sonreí. Por primera vez me sentí acompañada de verdad. No estaba sola en esta guerra. Tenía una hermana, una aliada, alguien que había sufrido otra cara del mismo abandono. Esa noche, mientras cenábamos en el pequeño apartamento que alquilé para estar más segura, recibí otro correo anónimo. Esta vez, no había amenazas, solo una imagen. Era una fotografía en blanco y negro, antigua. En ella aparecía mi madre, muy joven, abrazando a una mujer rubia con bata de enfermera. Y al fondo estaba Marcos. En el reverso de la foto, escrito a lápiz, Clínica San Ángel, Zaragoza, 1992. Marcos había estado allí, con mi madre, el año en que ella fue golpeada, el año en que Elena nació.
Y entonces, una idea terrible me atravesó como una flecha. ¿Y si no era Esteban quien la había agredido? ¿Y si fue Marcos? El estómago me dio un vuelco. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre el rol de cada uno, se estaba cayendo como piezas de dominó. No podía esperar más. A la mañana siguiente, con Elena al lado, saldríamos rumbo a Bilbao. Emilia Ríos tenía que contarnos la verdad. Lo que no sabía era que, esa misma noche, alguien más iba camino a nuestra casa en Toledo. Alguien que no quería que llegáramos a Emilia, y que, antes del amanecer, una ventana se rompería, y Elena desaparecería. El grito me despertó. No fue un sonido lejano, ni uno de esos que se confunden con los sueños. Fue real, fue corto, ahogado, y vino del salón. Salté de la cama como impulsada por una descarga eléctrica. El aire estaba denso. Había un olor raro. Algo entre sudor, perfume barato y polvo viejo. Corrí descalza hasta el pasillo. «¡Elena!», grité. «¿Estás bien?». Silencio. Mi cuerpo se movía antes de que mi mente pudiera procesar. Revisé la cocina, vacía, el baño, igual. Pero al llegar al salón, el caos me paralizó. La ventana estaba rota, cristales por todas partes, las cortinas ondeaban con el viento helado de la madrugada, y sobre el sofá, su móvil. «¡Elena!», llamé otra vez con la voz quebrada. Nada, salí corriendo a la calle. Era un barrio tranquilo, de esos que parecen inofensivos incluso de noche. No había nadie, ningún coche huyendo, ninguna señal evidente, solo la soledad y el terror. Volví adentro. Cerré la puerta, temblando, sintiendo el corazón desbocado. Llamé a la policía, después a Leticia, luego al inspector Salgado. «¿Dónde estás?», preguntó él. «En Toledo, en la casa nueva». «No te muevas, vamos para allá, no hagas nada sola». Pero ya era tarde para eso. Encontré una nota tirada en el suelo del salón, escrita con un marcador negro, letras grandes y torcidas. «Advertimos, no te metas más». Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetarla. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no a mí? ¿O era precisamente por eso?» La policía llegó en menos de media hora. Revisaron todo. Tomaron huellas. Me hicieron preguntas que no podía responder. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien sabía que Elena estaba allí? ¿Había cámaras? Tenía una cámara interna conectada al móvil, dije de pronto. En la entrada. En teoría debe haber grabado todo. Fui directa al portátil. El archivo estaba ahí. Grabación de la 1:38 a la 1:44 de la madrugada. Le di al play. En la imagen se veía claramente cómo dos figuras encapuchadas rompían el cristal desde fuera, entraban, y segundos después se veían arrastrando a Elena hacia la ventana. Ella forcejeaba, gritaba algo que no se entendía. Uno de ellos le cubría la boca. El otro alzó la cabeza brevemente. Marcos. Su silueta era inconfundible. Su manera de caminar, la línea de la mandíbula, incluso su chaqueta de siempre. Los agentes no podían creerlo. Salgado apretó los dientes. «Esto ya no es una simple denuncia. Cierra. Esto es secuestro. Y tentativa de homicidio». Me senté en el suelo. Todo giraba. Sentía como si me hubieran arrancado el alma por dentro. «No puedo perderla», murmuré. «La encontraremos. Pero tienes que ser fuerte. Y sobre todo, tienes que seguir fingiendo que no sabes nada más. Si sospechan que los tenemos identificados, ¿podrían matarla?». Salgado no respondió. Esa noche no dormí. Revisé todas las grabaciones una y otra vez. Imaginaba los peores escenarios. Recordaba la risa de Elena, su voz cuando hablaba de mamá, su manera de mirar las cosas como si aún creyera que podían arreglarse. A las 6 de la mañana, Leticia me llamó. «Cierra. Hay algo más». «¿Qué?». «He estado revisando archivos antiguos de la clínica de tus padres. Emilia Ríos no solo fue enfermera, fue también testigo en una investigación interna por negligencia». «¿Negligencia?». «Sí. Según un informe confidencial, se sospechaba que uno de los pacientes fue empeorado deliberadamente por parte del personal que lo cuidaba». Emilia firmó ese documento. Mi mente corrió a 1000 por hora. «¿Y qué pasó con la investigación?». «Fue cerrada, por falta de pruebas». «¿Adivinas quién la archivó?». «No». «Sí. Marcos».
Él trabajaba entonces en el ayuntamiento. Tenía influencias. Aplastó la denuncia. Todo encajaba. Mi madre siendo drogada. Mi padre muriendo repentinamente. Emilia desapareciendo. Y ahora Elena secuestrada. Me levanté, me vestí con la misma ropa del día anterior y salí de casa. No dije a dónde iba. Ni siquiera a Leticia. Si Marcos pensaba que podía llevarse todo, estaba equivocado. Porque ahora no buscaba justicia. Buscaba venganza. Y sabía exactamente por dónde empezar. No fui directamente a por Marcos. No. Lo primero que hice fue ir a ver a su madre. La encontré en una residencia de ancianos a las afueras de Talavera. Una mujer de 80 y tantos años, con la espalda encorvada pero la mirada más viva que cualquier joven. La había visto pocas veces en mi infancia. Siempre decían que era rara, que hablaba demasiado. Ahora entendía por qué la mantenían al margen. «Sierra», dijo cuando me vio. «Ay, hija mía, no sabes cuánto he rezado para que volvieras». «¿Volver? ¿De dónde?» «De la mentira en la que te metieron. Siéntate. Sé por qué estás aquí». Me senté sin decir una palabra. Tenía las manos sudorosas. Aquella mujer parecía saberlo todo. Marcos es como su padre, un lobo disfrazado de cordero. Siempre lo fue. Tu madre lo sabía. Por eso le temía. ¿La agredió? Sí. Y no solo una vez. Cuando estaba embarazada de la otra niña, la que diste con el nombre de Elena. ¿Verdad? La obligó a firmar la cesión. Le dijo que si no lo hacía, acabaría con Esteban. Sentí el estómago encogerse. ¿Y por qué no dijo nada? Por ti. Por protegerte. Pensaba que si enfrentaba a Marcos públicamente, vendría contra ti después. Cerré los ojos. Aquella versión de mi madre, tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo, me partía en dos. ¿Dónde está Elena?, pregunté desesperada. No lo sé, pero Marcos no se deshará de ella. Aún no. Sabe que es tu punto débil. Entonces lo voy a destruir. Uno por uno. La anciana me miró, no con miedo, sino con una aprobación que no esperaba. No hagas ruido, me dijo. Hazlo como él lo hace. En silencio, con elegancia, pero letal. Salí de allí con el corazón palpitando como un tambor de guerra. Llamé a Leticia. Le pedí que me ayudara a organizar una reunión familiar en la casa. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca. 3 días después, la mesa del comedor estaba puesta como en los viejos tiempos. Todo limpio, cuidado, con velas encendidas. Había vino, copas, comida de la buena, como si no hubiéramos atravesado el infierno. Llegaron puntuales. Marcos, Lucía, Jason, y para mi sorpresa, Cynthia, aún con barriga de embarazo, altiva como siempre. ¿Qué es esto?, preguntó Jason al entrar. Una despedida, dije con frialdad. Nos sentamos. Por unos segundos, el silencio era tan espeso que se podía cortar. Antes de empezar, dije, hay algo que quiero mostraros. Saqué una tablet, pulsé play. El vídeo de Marcos entrando en mi habitación apareció en la pantalla. Luego las imágenes del secuestro de Elena. Los rostros se desfiguraron. Lucía se tapó la boca. Jason palideció. Cynthia murmuró «Esto no puede ser verdad». Marcos se levantó de golpe. «Eso es ilegal, manipulado». ¿Sí? Pues esta copia ya está con la policía. Y con un periodista amigo de Leticia. El mismo que va a publicar mañana una crónica completa de todos los crímenes financieros, amenazas y fraudes que has cometido durante los últimos años. Lo vi encoger los hombros. Por primera vez, lo vi pequeño. Estáis acabados, dije con una calma que ni yo reconocí. Y si no me devolvéis a Elena, personalmente haré que paséis el resto de vuestra vida en la cárcel. Marcos me miró, y algo en su expresión cambió. No era arrogancia. Era resignación. Está en un chalet en las afueras de Segovia, con un amigo mío. Sana, por ahora. Tomé nota mentalmente. Llamé al inspector Salgado desde el baño. Me juró que se encargarían, y que, esa misma noche, Elena volvería a estar conmigo. Cuando regresé a la sala, todos estaban de pie, a punto de irse. Una última cosa, dije. Cynthia. Ella me miró de reojo. ¿Sí? Sé que fuiste tú quien inició el chantaje emocional con Marcos.
Sé que convenciste a Jason de firmar como cómplice para acceder a la cuenta de mi madre. Ella quiso decir algo, pero la corté. Te deseo suerte, de verdad. Porque cuando tengas a ese niño, vas a necesitarla más que nunca. No para enfrentarte a mí, sino para mirarte al espejo. Salieron en silencio, como fantasmas. Y yo me senté en la silla, exhalé por primera vez en días, y esperé. Esperé a que el teléfono sonara. A las 3 de la mañana sonó. «Cierra», dijo Salgado al otro lado. «La tenemos. Está bien. Está contigo en 1 hora». Me derrumbé en el suelo. No lloré. Solo me dejé caer. Estábamos vivas. Y ahora era momento de renacer. Cuando vi a Elena cruzar la puerta esa madrugada, no supe si estaba viva o si era una visión. Llevaba una sudadera gris demasiado grande para ella, el cabello suelto y los ojos enrojecidos, pero estaba entera, ilesa. Y eso era todo lo que importaba. Corrí a abrazarla. Se aferró a mí con una fuerza que no había sentido nunca, como si yo fuera su única ancla en este mundo, y quizá lo era. ¿Te hicieron daño?, le pregunté en voz baja. No, solo me ataron. Me taparon los ojos. No hablaban mucho, pero uno de ellos olía a vino rancio, y el otro tenía miedo. Podía oírlo temblar cuando me miraba. «Estás a salvo», susurré. Ya pasó. Esa mañana amanecimos abrazadas en el sofá, sin habernos soltado ni un segundo. La luz entraba por la ventana como una promesa. Y por primera vez en semanas, desayunamos juntas. Café con leche y pan tostado con aceite, como hacía mamá. Leticia vino al mediodía. Traía una sonrisa serena y un sobre grueso entre las manos. «Lo conseguí», dijo sentándose. «Este es el informe completo de la auditoría patrimonial. Marcos ha perdido todo lo que tenía». ¿Todo? Sí. La casa de campo, el piso en Madrid, las cuentas en Andorra. Todo ha sido embargado. Y tiene una orden de alejamiento que se hará efectiva en cuanto termine su declaración ante el juez. ¿Y Lucía? Ella lloró, suplicó, pero en el fondo lo sabía. Su silencio fue su condena. No sentí placer. No sentí victoria. Solo una calma rara. Como si, finalmente, el agua estancada empezara a moverse. Pasamos los días siguientes organizando la casa. Pintamos paredes, tiramos muebles antiguos, cambiamos las cortinas que tanto odiaba. El salón volvió a tener vida. Pusimos fotos de mamá, de papá. Incluso encontramos una caja con dibujos que yo había hecho de niña y cartas que mamá nunca me había dado. ¿Y si reabrimos la empresa?, me preguntó Elena una tarde, mientras tomábamos té en el jardín. ¿La de papá? Sí, arquitectura, diseño interior, todo lo que heredaste. Podemos hacerlo en su nombre. En el nuestro. Lo pensé. Era algo que había evitado por años. Porque dolía. Porque me parecía que solo él podía hacerlo bien. Pero ahora era distinto. Vale, le dije. Pero lo hacemos juntas. Y así nació Ortega Martín Studio. Un proyecto nuevo, un símbolo de lo que podíamos construir, literal y emocionalmente. Leticia nos ayudó con los papeles. Un amigo suyo diseñador hizo el logo. Y en 2 semanas ya teníamos página web y nuestras primeras 3 clientas interesadas. El barrio hablaba. Unos con curiosidad, otros con envidia, algunos incluso con respeto. Yo ya no era la niña huérfana de Toledo. Era Sierra Ortega. Y no solo tenía una casa, tenía un hogar. Una noche, mientras revisábamos antiguos planos de mamá en la terraza, Elena se quedó en silencio, observando una hoja con atención. «Mira esto», me dijo. «Este plano no es de esta casa, es otra. ¿Conoces esta dirección?» Miré el papel. Me sonaba. Está a las afueras, cerca de la zona de Albarreal. ¿Por qué? Porque mamá lo marcó con una X. Y escribió al lado, «Cajas fuertes. No tocar hasta que Sierra esté lista». Mi corazón dio un salto. ¿Cajas fuertes? Sí, y no está tachado. Lo dejó ahí, como si supiera que algún día iríamos. Al día siguiente, fuimos en coche. Era una casa vieja, abandonada, cubierta de hiedra, pero aún firme. Tenía ese aire de propiedad olvidada que aún guarda secretos en las paredes. Entramos por una ventana rota. El polvo lo cubría todo.
Pero en el estudio, detrás de un falso muro, encontramos 2 cajas fuertes incrustadas. Leticia vino con un cerrajero de confianza. Tardó horas, pero cuando se abrieron, ahí estaban. Cartas, documentos, fotografías, registros de herencias, contratos y un diario personal de mamá. Un manuscrito lleno de reflexiones, miedos, advertencias. Y al final del diario, una sola frase. Perdónales si puedes, pero nunca te olvides de lo que hicieron. Me quedé en silencio, acariciando esas palabras. No sabía aún si estaba lista para perdonar, pero al menos ahora sabía la verdad. Toda la verdad. Y eso era suficiente. O eso creía. Hasta que Leticia sacó un sobre con el sello de un notario. Sierra, este documento dice que hay una tercera beneficiaria del testamento original. ¿Cómo? ¿Quién? Una tal Alejandra Salvatierra. Elena y yo nos miramos. Ninguna conocía ese nombre. ¿Y si mamá tuvo otra hija? Dijo ella en voz baja. Todo lo que había sentido como cierre, de pronto volvió a abrirse como una herida. El nombre Alejandra Salvatierra no salía de mi cabeza. Me repetía una y otra vez. No puede ser. Tiene que haber un error. Pero no lo era. Leticia confirmó que el documento era legal. Firmado por mi madre y certificado por un notario de Burgos hacía más de 30 años. Alejandra era mencionada como beneficiaria condicional. Si no se encontraba en vida antes de mis 30 años, su parte pasaría a mí. Yo tenía 29. Era como si mamá hubiese plantado una última semilla de incertidumbre, justo antes de que pudiera cerrar el capítulo. ¿Y si no es una hija?, preguntó Elena. ¿Y si fue una hermana oculta? ¿Una amiga? ¿Una deuda emocional? Solo hay una forma de saberlo, respondí. Encontrarla. Gracias a Leticia y su red de contactos, dimos con una pista. Alejandra vivía, o había vivido, en un convento en León. Lo curioso es que no era monja, era cocinera. Entramos en contacto con la administración del lugar, y finalmente, una semana después, recibí un mensaje. Sierra, me han dicho que buscas a Alejandra. Soy yo. Mariana fue mi madre de corazón, no biológica, pero más madre que la que me parió. Nos encontramos en un pequeño café de León, junto a la catedral. Alejandra era una mujer de unos 45 años, piel morena, ojos intensos, voz cálida. Tu madre me recogió cuando yo tenía 12 años. Escapaba de una familia que me maltrataba. Me encontró en la estación de tren, hambrienta y sola. Me llevó a casa, me dio de comer, me hizo sentir humana. ¿Por qué no me habló nunca de ti? Porque no quería que pensases que ella tenía 2 hijas verdaderas y tú eras la tercera. Siempre quiso protegerte de cualquier sombra que pudiera ensuciar el amor que os tenía. Alejandra me entregó una caja de madera. Me la dio antes de morir. Me dijo que te la entregara si alguna vez me buscabas. La abrí allí mismo. Dentro había un anillo antiguo, el de compromiso de mi abuela, que mamá siempre llevaba puesto. Y una carta. Sierra, si estás leyendo esto, es porque ya has pasado por más dolor del que jamás imaginé. Sé que dudas de todo, de tu padre, de tu tío, de mí. Pero si algo quiero que guardes en el corazón, es esto. Fuiste amada. Y nunca estuviste sola. Siempre quise que encontrases tu fuerza. Y si para eso tenías que enfrentar a todos los demonios de esta familia, que así sea. Te amo. Mamá. Lloré. Frente a Alejandra. Frente a los turistas que pasaban. Frente a Elena, que me sujetaba la mano con lágrimas en los ojos. Ya no me importaba nada, porque por fin todo tenía sentido. Regresamos a Toledo con un sentimiento nuevo. Paz. Y una semana después organizamos algo que nunca pensé que haría. Un almuerzo familiar. Invité a Elena, a Alejandra, a Leticia, a Mateo, el inspector, a las 3 mujeres del barrio que nos habían apoyado cuando todo iba mal. Cociné el plato favorito de mamá, paella con conejo, y brindamos en el jardín, por nosotros, por las que sobrevivimos, y sí, por las que ya no están. Marcos fue condenado a 6 años de prisión. Su fortuna fue disuelta y sus bienes repartidos entre los herederos legítimos. Lucía, tras un intento de fuga, fue detenida en Valencia y enfrenta juicio por encubrimiento. Jason desapareció. Pero días después recibí una carta suya desde Lisboa, sin firma,
Solo 3 líneas. Lo siento, no tengo cómo reparar lo que hice, pero gracias por no destruirme del todo. Que tu hijo nunca se parezca a mí. Cynthia, ahora madre, fue vista vendiendo bisutería en un mercadillo de Toledo. Nadie quiso contratarla después de que su rostro saliera en los medios como cómplice moral de todo el escándalo. A veces la veo desde lejos, cargando a su bebé, sola. No siento odio, solo lástima. Y yo volví a dormir tranquila. El estudio Ortega Martín crece cada mes. Tenemos proyectos en Madrid, en Granada, incluso una propuesta internacional. Elena y yo trabajamos codo a codo. Alejandra lleva el área de diseño social, ayudando a mujeres vulnerables a reconstruir sus hogares. Somos 3, y cada una lleva un pedazo de mamá en el corazón. La casa sigue en pie, con nuevas cortinas, con nuevas historias. Pero las raíces siguen siendo las mismas. A veces, al amanecer, cuando la luz entra por esa enorme ventana del cuarto principal, me siento en la cama, tomo el anillo de mamá y pienso, lo intentaron todo, me subestimaron, me traicionaron, me quisieron destruir. Pero al final, la casa fue mía, la historia fue mía, y yo, Sierra Ortega, me quedé de pie. Mientras ellos se derrumbaron,